Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que salen con el precio 30-40% por debajo. Aquí en el país, por ejemplo... ¿Estamos hablando de la misma calidad del medicamento? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando, en este caso, es un laboratorio español. La Belén, la directora nacional de medicamentos, hace poquito nos recibió al jefe de inspecciones. Ellos fueron a determinar que en España, para que un laboratorio pueda funcionar, tiene que cumplir con el 100% de buenas prácticas de manufactura. Entonces, en este caso, el laboratorio que está produciendo el producto tiene que asegurar la calidad del producto y tiene que ser la misma, porque es la misma molécula. El fluconazol, lo haga quien lo haga, es la misma molécula. Entonces, si se asegura la calidad de ese producto, la calidad de los dos, en este caso, del Diflucan y en este caso de este producto, que es el mismo, va a ser la misma. Ahora, fíjese qué interesante, porque aquí tenemos que el precio de una pastilla, aquí en el país, es de $32. Y el precio de referencia ahora va a ser de $6. Ahora, quiere decir, ya hay productos que ya están produciendo la misma molécula por debajo de ese precio. O sea que al final, el precio que se ha establecido desde el principio no es el precio de lo que cuesta producir el producto, sino que estamos hablando de una composición distinta que al final de cuentas viene marcada en principio por el que descubre la molécula. A ver, para entender bien, ¿la Dirección Nacional de Medicamentos va a establecer los precios? ¿Les va a decir cuánto cuestan estos productos? No, lo que va a establecer es un techo. O sea, el precio máximo al cual lo puede vender. Y que en este caso es el precio promedio centroamericano. O sea que al final nosotros lo que estamos haciendo es comparando y diciendo, bueno, el guatemalteco va a comprar el producto y el salvadoreño por debajo de ese precio promedio. ¿Por qué razón nosotros en El Salvador estamos pagando por los mismos productos más que los que pagan en Nicaragua o los que pagan en Guatemala? Entonces lo que estamos haciendo ahorita simplemente es establecer un techo. Por debajo de ese techo ahí se puede jugar y el laboratorio puede decir, ok, yo lo voy a vender a esto, yo lo voy a vender a esto. O sea que ahí entra esa libertad para poder comercializar los productos. Doctor, ¿cómo es la composición del precio de los medicamentos? Porque recuerdo que hubo incluso un estudio aquí donde se hablaba precisamente del costo de los medicamentos producto de la estructura de precios, ¿no? Es decir, ahí está el que produce el medicamento, el intermediario y hasta que ya la farmacia y bueno, hasta que ya al consumidor final, ¿no? Básicamente... ¿Eso cómo queda contemplado en la ley de medicamentos y cómo influye en el precio final del medicamento? Básicamente aquí hay 3 niveles en cuanto a la estructura del precio. El primer nivel es el que produce el producto, el segundo es el que lo distribuye y el tercero es el que lo dispensa. Son laboratorios, droguerías y farmacias. Hay algunos laboratorios que tienen ellos mismos el canal de distribución, entonces no pasan por esa segunda etapa. Ahora, esta es la estructura en la cual finalmente termina con el precio de venta al público. Lo que la ley establece es que nosotros le tenemos que poner techo a el último eslabón de la cadena. ¿Y por qué no a la primera? ¿O a las primeras 2? Hay 2 sistemas a nivel en el mundo entero en el tema de precios. Uno es establecer ese margen en el cual se establece el distribuidor no puede ganar más de esto, el laboratorio no puede ganar más de esto, y en el caso de El Salvador lo que se está estableciendo es únicamente el tope al final de la cadena. Eso precisamente para permitir ese juego de libertad en el que la farmacia, distribuidor y laboratorio establecen esa dinámica para poder establecer algunas ventajas, digamos, en la competencia, en la venta del producto. Déjeme hacer una comparación, porque, a ver, algunos de los cuestionamientos de las farmacias que se reunieron con ustedes, ¿no? Los dueños de las farmacias. Esto es más o menos como que usted vaya a una gasolinera o una estación de servicio y le diga al dueño de la estación de servicio cuánto va a costar el galón de gasolina, ¿no? De combustible, digo. En vez de ir a la importadora o a la que trae, digo, el producto y lo refina en Acajut y decirle, mire, el precio de referencia o de venta al detalle o al minoritario va a ser este, ¿no? ¿Por qué no se va primero allá a la refinería, digo, a los que producen, a los que traen, en vez de irse al que vende realmente? Que al final lo que está haciendo es recibiendo un precio que viene condicionado precisamente desde allá. Lo que pasa es que yo entiendo que en el tema de la gasolina lo que sale al final es un precio de referencia al final de la cadena. Es lo mismo. Sí, claro, pero digo, ¿por qué no es este tipo de negociaciones? Y solo quiero salir de la duda porque me imagino que la tienen muchos salvadoreños. Algunos estarán diciendo al chucho más flaco se le pegan las pulgas en este caso, ¿verdad? Porque se va usted el dueño de la farmacia, le condiciona o le dice cuál es el margen que tiene de utilidades o cómo debe de vender o cuál es el techo para un medicamento, pero no se va al dueño de la refinería, a la transnacional, al laboratorio y le dice, mire, desde aquí vamos a establecer
el margen del cual usted le puede vender a esta persona que lo va a hacer al detalle después. Lo que pasa es que el listado está accesible a los 3 niveles de la cadena. O sea, el laboratorio tiene listado. El laboratorio ya sabe cuánto gana la distribuidora y cuánto gana la farmacia. De tal manera que si el laboratorio dice, por ejemplo, vaya, yo no le quiero vender a ese precio, ¿qué es lo que va a suceder? Que este producto va a salir del mercado. ¿Y quién es el afectado al final? No, porque existen otras alternativas. O sea, al final... ¿De igual calidad? Lo que pasa es que aquí en el país jamás se ha medido la calidad. Alternativas van a haber bastantes aquí en el país, ¿no? Sí. Pero la pregunta es, ¿son de la misma calidad? Nosotros tenemos que garantizar el tema de la calidad en los productos. Obviamente la responsabilidad de la calidad sigue siendo del laboratorio que lo produce, pero nosotros tenemos que garantizar que ese producto sea un producto de calidad. Y no somos nosotros únicamente. En el mundo entero, por ejemplo, cuando usted tiene un laboratorio que se va a establecer en Colombia, por ejemplo, Colombia tiene una autoridad de referencia que es la que certifica la calidad de los laboratorios que están estableciéndose. Los productos entonces que se producen en ese laboratorio tienen que tener la vigilancia de una autoridad reguladora de referencia de la OPS. En otras palabras, no podemos nosotros decir que este laboratorio que está trabajando en un país donde existe una autoridad que es referencia, o sea que es una autoridad, como dijimos, modelo de medicamentos, va a permitir que en un laboratorio se haga un producto de mala calidad. Y acuérdese que lo que hay que garantizar es el proceso de producción. En otras palabras, tiene que haber unas prácticas de manufactura buenas para que al final el producto sea bueno. De acuerdo, pero me preocupa, doctor, lo siguiente, es decir, si de repente yo como dueño de farmacia digo, mire, esto me parece que no me está dando los niveles de ganancia a los cuales estaba acostumbrado, en el entendido de que la molestia es porque los niveles de ganancia van a ser menos, o de utilidades. Esto se parece mucho a los empresarios de buses, ¿no? También de repente que a lo mejor no están teniendo las mismas utilidades y sienten ellos que esto se convierte en pérdida al final. Digo, ¿va a optar estas farmacias o este laboratorio por no vender ya este producto, ¿no? Usted dice, bueno, ok, hay alternativas. ¿Cómo la va a garantizar la Dirección Nacional de Medicamentos estas alternativas para que al final no haya desabastecimiento o a lo mejor hay menos productos en el mercado y se traduce en una subida de precios? Lo que pasa es que estamos asumiendo de que el laboratorio va a decidir no vender. Es una posibilidad. Eso está por verse, porque el laboratorio trabaja para vender medicamentos. Claro. ¿Y por qué los venden en Nicaragua a ese precio? ¿O por qué los venden en otros países a precios más bajos? Entonces aquí la pregunta es bien sencilla. ¿Será que el laboratorio, al poner este precio, va a decidir abandonar el país? ¿Usted cree que no, doctor? Yo creo que no. Yo creo que si existen otros países donde se venden esos productos, esos mismos productos, a un precio incluso más bajo, pues obviamente será porque allá precisamente el precio lo han establecido de esa manera, pero todavía tiene un nivel de ganancia. Doctor, vamos a ver a continuación en la página donde se muestran precisamente los precios de los medicamentos. Estos precios que vamos a ver a continuación son los techos, ¿no? Sí, precio máximo de precio máximo que deberían de vender este producto las farmacias en nuestro país. Si la pueden mostrar, por favor, ahí está. No sé si puede ser visible para ustedes también, pero ahí lo que se muestra es precisamente el precio máximo de estos medicamentos. ¿Es una lista de cuántos medicamentos? Ahorita esto expresa una lista de 4.400 medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos son, doctor? Son todos medicamentos que se venden bajo receta y que son compuestos por un solo principio activo. La segunda lista que va a salir probablemente en unos días va a ser ya cuando existe el producto con más de un principio activo. ¿Qué es el principio activo en este caso? El principio activo es el elemento que actúa con la acción terapéutica, o sea, con el tratamiento, el que hace el efecto en el organismo. Lo demás son excipientes, son elementos que contribuyen, digamos, a darle forma a la composición, a que se mantenga, a que haya cohesión en la tableta, por ejemplo, a que se mantenga en el tiempo, pero lo que le hace efecto al cuerpo es el principio activo. Y este tema está relacionado con la bioequivalencia que tienen que tener los laboratorios. La bioequivalencia es un tema que tiene que ver precisamente con la garantía de que este producto le va a dar el mismo resultado a la persona. O sea, precisamente dentro de todos los aspectos que tienen que ver con calidad, una cosa es que el principio activo tenga la misma calidad, otra cosa es que no tenga contaminantes químicos y otra cosa es que en el proceso de manufactura se mantenga la calidad a fin de que al final, si la tableta dice que tiene 500 miligramos,
tenga 500 miligramos y todas las tabletas tengan esa cantidad. O sea que eso tiene que ver precisamente con el establecimiento del proceso. Doctor, volvamos al tema. El precio sugerido, ¿no? De alguna manera. Precio máximo. El precio máximo sugerido, ¿tiene como referencia algún listado de la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud? Bueno. O simplemente es como usted decía, mire, es que como la media en los países centroamericanos es tanto, entonces este es el techo que nosotros estamos poniendo también. ¿O si hay referentes internacionales mundiales? Sí, nosotros tuvimos que construir, y esto comenzó hace 6 meses, tuvimos que construir un listado de referencia que tenía 2 características, porque es lo que la ley nos ordenaba hacer. En primer lugar, tendríamos que hacer una base de datos centroamericana y a partir de entonces sacar el promedio. En esto de la base centroamericana teníamos que ajustarnos al precio de venta al público, porque es lo que precisamente la ley establece que tenemos que poner como referente. Y en segundo lugar, hay también un precio internacional de referencia. En este caso, lo que se hizo es que se buscaron las bases de datos que estaban disponibles en Sudamérica para tener más o menos la misma región, digamos, como comparable, porque no podíamos nosotros comparar Europa porque el precio en Europa es mucho menor. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es buscar una referencia internacional que fuera semejante. Así es que al final nosotros tenemos esos 2 datos, el precio centroamericano y el precio internacional, y a partir de esos 2 es que se hace ya la definición de cuál es el listado que sale del precio de venta máximo al público. Entiendo que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la OPS no tienen precios sugeridos, ¿no? Lo que pasa es que sí los tienen listados, pero acuérdense que... pero no precios, porque entiendo que no es función de ellos entrarle al tema del control de precios de alguna manera. No. Lo que pasa es que la OPS tiene lo que se conoce como un listado de referencia para compras del Estado, bueno, que es otro precio. Nosotros no podemos comparar los precios de compra que los ministerios de salud hacen con los precios que van a vender en la farmacia. Entonces, esos listados de precios que tienen, que son listados de referencia y que los hacen por regiones, no pueden ser comparables a los precios de venta en las farmacias, porque son precios que tienen otras características. Usted está hablando de 1 millón de tabletas de metformina, y ese vale tanto, pero es un precio que es un precio sugerido precisamente para las compras de los ministerios de salud a nivel regionales. Entonces, no se puede utilizar ese listado de precios como tal, porque son precios que no pertenecen a la misma cadena de comercialización que se está utilizando. De todas formas, las farmacias están viendo esto como una presión, ¿no? Y esto no me lo estoy sacando de la manga de la camisa, se lo dijeron a usted en la reunión que tuvieron en la Feria Internacional o en el CIFCO. Digo, y amenazan con 2 cuestiones, o dicen pueden pasar 2 cuestiones o 2 escenarios. Uno es que haya despido de personas, pero más allá de eso dicen, mire, va a haber desabastecimiento de algunos medicamentos y esto va a traer más carestía y obviamente quien va a terminar pagando las consecuencias al final es la población. La pregunta es, ¿la Dirección Nacional de Medicamentos estaría logísticamente preparada para suplir esos medicamentos que en determinado momento, porque es un escenario posible, falten en el mercado? Fíjese, Romeo, que es interesante. Ayer me hablaba un señor de una farmacia, un dueño de una farmacia, y me decía que los había convocado las industria transnacional a una reunión ayer por la mañana, con el fin de indicarles a las farmacias que establecieran un amparo en la Corte. Entonces, que ya hay, ¿no? Pero sí, existen amparos particulares el año pasado en este tema, pero es interesante porque aquí la reflexión es, estamos tratando de ver cómo no cumplimos la ley. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo la cumplimos y las estrategias que se deben de trazar, independientemente si el presentar un recurso es un derecho que tenemos todos. O sea, yo no estoy diciendo que no es un derecho, pero el esfuerzo ahorita tendría que ser en ver cómo se cumple la ley. Ahora, de nuestra parte, nosotros tenemos la obligación de garantizarle a la población que exista abastecimiento de los productos. Y en este sentido, nosotros tenemos ya en nuestro poder un inventario de los productos a nivel nacional que cada farmacia presentó. Así es que ya tenemos básicamente la información de cuál es, digamos, como el escenario que se va a presentar por producto para establecer si existe algún nivel crítico en este momento que podamos nosotros realmente ver algunas acciones para que este desabastecimiento no suceda en el país. O sea, en otras palabras, sí tenemos que estar alertas y cualquier posibilidad puede darse. Nosotros lo que esperamos es que cada actor realmente entienda que esta es una cuestión que ya se estableció por ley, que son precios comparativos centroamericanos y que tenemos 3 meses y que estos 3 meses el reglamento establece para que se ajuste el inventario al precio. Si alguien quiere poner un recurso, pues lo puede hacer. Que ya están.
Pero básicamente la idea aquí es que en estos 3 meses se establezca un ajuste entre el inventario y el precio de venta máximo al público. Ok. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, por supuesto, vamos a tener comentarios a través de las redes sociales. Y sí vamos a leer detenidamente algunos de los cuestionamientos que están haciendo precisamente algunas personas particulares que han acudido a la Corte Suprema de Justicia para interponer este recurso de inconstitucionalidad, no sobre toda la ley, sino de algunos artículos de la Ley de Medicamentos de nuestro país. Pausa, regresamos. Ahora vamos a conocer algunos de sus comentarios o preguntas a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con José Francisco Jiménez, que dice: quienes se lucran vendiendo medicamentos caros a personas que las necesitan. La salud no debería ser un medio para lucrarse. Lástima que en nuestros países eso es tan real como lo que está pasando en Europa. Se están privatizando servicios que en nuestros países ya están privatizados. Julio René dice: ¿será aplicando tanto a medicamentos, o será aplicado, mejor dicho, pregunta, tanto a medicamentos de farmacéuticas internacionales o solo nacionales? ¿Y cuál sería un promedio de la disminución? Sé que no se puede decir un exacto, pero un promedio considero que sí. Ricardo Gutiérrez dice: ¿se le bajará el precio a los medicamentos contra el cáncer y el SIDA? René Araujo, que si realmente los genéricos son sustitutos, pero no tienen el mismo efecto. Ahora el plan es que si bajan los precios, estos medicamentos más efectivos no tendrán mercado, y lo cual pues ocasionará que las personas sanen a lo mejor sin posibilidades y volver más comercial el medio de la salud, es su comentario. Samuel Omar Serrano dice: yo ocupaba, supongo, una medicina controlada que en marzo fue aprobada, dice, por la ley, y que valía $11.95, y en diciembre, ¿cuánto sería lo que costaría?, pregunta él. También acá José Emilio Aragón: ¿por qué en El Salvador no cuesta subirle el precio de los medicamentos, tal como lo hizo Cristiani, para bajarlo? Ya ha pasado un año luego de aprobarse la respectiva ley y la población continúa pagando los precios más elevados del área. Erika Costa dice: esperamos ver una aplicación de forma significativa en los precios de los medicamentos y se necesita que pongan todo el empeño necesario para la aplicación, que se analicen las posibles consecuencias con el abastecimiento de los mismos. Melvin Ansora Jr. dice: qué bien por todos. Mi pregunta es: ¿la baja es en general o solo en algunos medicamentos? Y lo otro, ¿qué pasará a lo popular? ¿Lo controlan o no? La gente está con incertidumbre si necesitarán una receta para una aspirina, dice. También, pues acá tenemos otros comentarios. Leopoldo Monterrosa hace otra pregunta: ¿cuáles serán las restricciones en las diferentes fases de la cadena comercial de medicamentos? ¿Es cierto que se regularán los precios de las consultas médicas? Pregunta. ¿El rol de la visita médica será restringido o limitado? Esas de las muchas preguntas y comentarios que tenemos, Romeo, acá a través de las redes sociales. Todavía me quedé pendiente con Twitter y también un par más del Facebook. Regreso contigo. Sin duda alguna, Roxana, comencemos por esto, ¿no? ¿Se va a restringir el tema de las consultas y los médicos en las farmacias que de alguna manera son contratados para prestar consulta? Bueno, en el tema del ejercicio de la profesión médica no es competencia de la dirección. Existe en este sentido algo que, una instancia que la propia Constitución establece, el Consejo de Salud Pública salvadoreño, a través de la Junta de Vigilancia, es la responsable en el ejercicio de la profesión médica. Sin embargo, lo que desde la ley de farmacias se prohibía era que no se podía dar consulta en la farmacia o viceversa, tener una farmacia en el consultorio. No es compatible porque hay un choque de intereses. De tal manera que la ley de farmacia lo establecía y ahora la ley de medicamentos lo recoge y lo mantiene. Si usted quiere dar una consulta, pues hay un lugar para hacerlo, y si usted quiere comprar un producto, una medicina, pues obviamente es otra diferente. Ya. Hay varias preguntas. Mira, una interesante es, ¿qué medicamentos van a bajar de precio, no? Y alguien preguntaba, ¿va a bajar de precio los medicamentos para el tratamiento del cáncer y el SIDA, por ejemplo, que son enfermedades crónicas, tú sabes, y que al final son los medicamentos más caros en nuestro país? Y la gente dice, como los retrovirales, por ejemplo, y la gente dice, bueno, está bien, a mí me parece que si va a bajar de precio una pastilla, ¿no? O un medicamento que no es tan vital para mi salud, me parece bien, pero me gustaría más que bajaran los precios a aquellos medicamentos que son para las enfermedades crónicas, como lo que está mencionando. Okay. La primera cosa es que los medicamentos que van a bajar de precio son todos exceptuados los de venta libre.
Ahí están retrovirales, para tratamientos de cáncer, ahí están incluidos dentro de la regulación de precios. Sin embargo, hay que hacer una consideración. Muchos de estos productos no son vendidos en farmacia, porque las farmacias deciden que la inversión que tienen que hacer son medicamentos normalmente de alto costo. La inversión es tan grande que no la pueden aceptar dentro de su proceso de comercialización. Entonces lo que se ha hecho en el país es que algunas veces son las droguerías las que lo venden, pero el precio al cual lo tienen que vender siempre va a estar sujeto y va a estar techado con el mismo criterio. Se va a vender igual que en el resto de Centroamérica. Hace poco me decía un funcionario que tenía que tratar a un familiar con un cáncer y que cuando vio el precio aquí tuvo que mandar a comprarlo a Guatemala, porque ahí estaba la mitad. Entonces ahorita el precio va a estar por debajo del promedio centroamericano. Sin embargo, hay algunos medicamentos que no los trae droguería y que no los traen las farmacias, sino que son medicamentos como algunos retrovirales que el Ministerio de Salud es el que los compra. En este caso se hacen compras conjuntas y la estrategia es diferente. En este tema los precios ya están por debajo, evidentemente, de los precios de comercialización. Ahí están accesibles dentro del Ministerio. Vamos a ver qué tanto conoce la gente sobre estos precios de los medicamentos. Una cosa importante es que la gente también se empodere del conocimiento de esta ley y que además de conocerla, pues exija su cumplimiento, ¿no? Me parece bien. Vamos a ver a continuación qué es lo que dice la gente. Le preguntamos específicamente si conoce qué medicamentos van a bajar de precio. Sí, yo pienso que ha habido muy poca información al respecto. No hay mucha información y no lo han publicado, no lo han divulgado por ningún medio. Sí, no nos hemos dado cuenta de nada hasta la fecha. Están algo cómodos, no sé si por la nueva ley que está entrando. En este momento sí están bastante aceptables y yo creo que eso distribuye mucho lo que es a vender medicamento ilegal. Bueno, se cuestiona un poco la falta de información, ¿no?, a la población salvadoreña. ¿Qué se está pensando hacer respecto a eso, doctor Coto? Bueno, existe ya la posibilidad de que el ciudadano consulte al 136 y a la página nuestra. Esa es como una primera medida inmediata. Sin embargo, al final, en estos 3 meses, una de las cosas que tiene que ajustar es que cada farmacia tiene que tener ya una viñeta diferente en el cual se va a establecer el precio máximo de venta al público y el precio de venta de ese producto. O sea que al final cualquier persona, cuando ya esté plenamente finalizado el plazo, va a poder llegar a una farmacia y ahí en la farmacia los productos, si digamos le enseñan todo lo fluconazol, ahí va a tener el precio máximo de venta al público y el precio de venta de ese producto. De tal manera que se puede hacer por vía telefónica en este momento, por vía de la página web y por supuesto en un futuro todas las farmacias van a tener acceso a mostrar el precio de venta máximo al público y el precio de ese producto en cuestión. Antes de hablar de la demanda que ha admitido la Corte Suprema de Justicia, quiero preguntarle, bueno, ¿y qué pasa si de repente las farmacias, porque esta cuestión es con las farmacias, más que con los laboratorios, entiendo, como ya lo decía el doctor? A ver, ¿qué pasa si estas farmacias no cumplen la ley de medicamentos? ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, en primer lugar, esto no es algo contra la farmacia. Esto es una cuestión que... Digo, es que lo quiero aclarar, ¿no? Porque también creo que el término puede ser mal entendido, como lo dije. La reunión recientemente que se dio fue con los dueños de la farmacia. No. Yo he tenido reuniones, yo he tenido reuniones con laboratorios extranjeros. Más reciente, digo, desde la semana pasada me he estado reuniendo por horas con laboratorios extranjeros, laboratorios nacionales, con dueños de farmacias y con dueños de droguerías. O sea, nosotros hemos tenido reuniones con todo el sector para explicarles acerca de la reglamentación y de cómo se va a implementar el proceso. Bueno, la pregunta es, al final, si no se cumple la ley de medicamentos, si estos actores importantes, principales, para la reducción del precio de los medicamentos no cumplen, ¿qué medidas establece la ley de medicamentos? ¿O qué sanciones establece? Nosotros estamos, gracias a Dios, la ley establece un régimen sancionatorio claro. Ahí se establece en uno de los incisos de las faltas muy graves que es prohibido que el establecimiento venda el producto por encima del precio de venta máximo al público. De tal manera que esa es una sanción muy grave y que después, cuando se demuestre que el establecimiento ha cometido esa falta, pues obviamente va a tener
una sanción que va desde los 100 a los 200 salarios mínimos en la primera vez. Y si hay reincidencia, puede incluso terminar en el cierre del establecimiento. O sea que al final hay que ajustarse a ese precio. Si se quiere seguir operando, hay que ajustarse. Y tenemos el aparato de inspección que ahorita se ha visto remozado porque no solamente la Defensoría nos está colaborando, sino que el Ministerio de Economía lo va a comenzar a hacer a partir de este año. Así que tenemos, digamos, un contingente suficientemente grande como para establecer un proceso de inspección, de barrido, en primer lugar, y en segundo lugar atender las denuncias ciudadanas de que en este o el otro establecimiento no se están cumpliendo con los precios de venta máxima al público. Cuando se habla con los dueños de la farmacia, el doctor Cotto dice, mire, este es un proceso de control de precios, ¿no? Ahora voy al tema sobre la demanda admitida en la Corte Suprema de Justicia, donde ellos argumentan que se está tratando de controlar precios en el país. Y dice, por lo que contradice este control de precios la libertad económica y de empresa, ¿no? Que establece, o que se establece en el artículo 102 de la Constitución de la República de nuestro país, así como limita el derecho a la libre contratación, que está contemplado también en el artículo 23 de la Constitución de la República del país. Es decir, este es, según ellos, el fondo por el cual no se puede establecer este tipo de medidas en contra de la industria farmacéutica en el país. Lo que pasa es que estamos partiendo del hecho de que aquí existe un conflicto, digamos, entre dos principios básicos. Uno es que usted le venda a la gente al precio que usted quiera. Ese es un principio. Y el otro principio es lesionar el interés público. Si usted, por ejemplo, aquí está vendiendo un producto que es esencial y que no es, no puede usted dejar de comprarlo, y que usted está abusando de esa condición para poner un precio por encima del precio que se vende incluso internacionalmente, usted está lesionando el interés público. Precisamente el Estado tiene que ser garante de que no se vaya a lesionar estos intereses por una situación de intereses personales. Le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo que ir a México o a Guatemala para comprar una medicina que le va a salvar la vida, por ejemplo, a mi hijo, porque no la puedo comprar aquí, significa que aquí el comercio de esa medicina ha sobrepasado ya y ha entrado en el nivel del abuso. Entonces aquí no se está regulando para ponerle el precio específico. Aquí lo que se está diciendo, miren, no nos vamos a pasar de este límite. ¿Y esto no lo puede regular la libre competencia, el tema del nivel del abuso? Lo que pasa es de que durante toda la existencia de este mercado, aquí en el país se ha abusado de esto. Y si estamos entendiendo que aquí hay libre competencia, entonces ya hubiera sucedido eso. ¿Cómo es la característica de este mercado? ¿Oligopólico o monopólico? Lo que pasa es que hay productos que, como es una decisión que usted toma asimétrica. ¿A qué me refiero? El paciente no sabe lo que necesita para esta enfermedad. Quiere decir que alguien le tiene que decir. Claro. ¿Okay? Entonces, cuando le dice el que sabe, supuestamente, el que va a comprar el producto entiende y dice, bueno, él sabrá. Pero lo que pasa aquí es que los laboratorios, algunas droguerías, han estado estableciendo estrategias que no son de sana competencia. Por ejemplo, si yo le pago a un dependiente dinero por vender mi producto, ¿okay? Yo estoy haciendo que ese producto se venda de una manera asimétrica con el resto de los productos que están utilizando los canales normales de venta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que este producto se vende más caro, pero ahí se le añade lo que se le paga al dependiente, ahí se añade otras cosas, y al final la persona que llega a comprar dice, bueno, pero si me lo recomendaron debe ser bueno. Y cuando usted le dice... Aunque haya otras posibilidades u otras ofertas así es. Que le pueden servir a él. Todas esas cosas tienen que ir eliminándose, porque son barreras que no son barreras sanas. Al final de cuentas, por ejemplo, si yo puedo salir con un producto que cuesta $3, pero obviamente el dependiente me dijo, no, ese no sirve. El que sirve es este que vale 10. Es caro, pero le va a servir. Entonces, esto ha sido durante decenas de años una constante, y al final lo que se ha establecido es que la gente tiene ya en el registro, y es interesante lo que señaló una de las personas que escribió, ya tienen el registro que los medicamentos caros son los buenos. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué en Estados Unidos, que el mercado de genérico es el 90%, por qué ahí no se utiliza el mismo criterio? Cuando se dice, no, es que el genérico es malo, ¿y por qué en Estados Unidos el 90% de medicamentos que se venden genérico? ¿Será que ahí les venden medicamentos malos? Y no solamente en Estados Unidos. Hay un estudio español interesante que concluyó que a mayor porcentaje de desarrollo,
mayor porcentaje de genéricos en el mercado. O sea que no es cierto que los productos genéricos son malos. ¿Y tampoco es cierto que se vaya a quebrar la industria farmacéutica aquí en el país? Bueno, es que si esta reducción del precio a un precio por debajo del precio promedio centroamericano quebrara la industria, significaría que en el mundo estaría quebrada. Porque esos productos se venden en otros lados a ese precio. Fíjese que la Organización Mundial de la Salud hace anualmente un estudio interesante. Ellos toman un producto de un laboratorio y lo miden en 150 países. El mismo producto, no genérico, el mismo producto de la misma casa. El año pasado tomaron un producto de la Lilly y fueron a 150 países y determinaron el precio que se vendía en la farmacia. Y el resultado es interesante. Hay países que lo venden en $80 y países que lo venden en $3. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuánto vale el producto? Si lo pueden vender a $3, y no porque es beneficencia, porque es mercado. ¿Por qué ahí se vende en $3 y en otro lugar se vende a 80? ¿Será que lo venden en $3 están quebrando a la industria? Entonces esos razonamientos los tenemos que ir entendiendo, porque aquí estamos asumiendo algo, que el bajar un precio al promedio centroamericano va a quebrar a la industria. Y eso no es cierto, porque existe evidencia de que en otros países tenemos esos productos más bajos que ese precio en Europa, por ejemplo. Si nosotros mandamos este listado de precios a Europa, se reirían, dirían. Pero a veces también son países donde los medicamentos no tienen IVA, ¿no? Se les ha eliminado el IVA, que es un factor importante y que se ha cuestionado también aquí en el país. ¿Por qué no se le quita el IVA a los medicamentos? Incluso digo para sumar, ¿no? Para sumar a este esfuerzo que está haciendo la ley de medicamentos. Mire, si el primer paso, que es el ajustar el precio a un nivel promedio, ha causado un malestar en la industria, definitivamente que ahí está el problema. Yo creo que aquí el problema no es el IVA, ese es 13%. Nosotros no estamos 13% encima del precio, nosotros estamos 35% en promedio. Pero digo, entonces, no estoy diciendo que lo soluciona, pero podría ayudar. Sí, pero a mí me parece que lo primero que hay que hacer es que tenemos que entender que aquí en el país nosotros no podemos aspirar que como salvadoreños vamos a comprar más caros que en el resto de los países centroamericanos. Yo creo que esa es una primera aspiración, que no es ni siquiera una aspiración enorme, sino que estamos hablando de que por lo menos los hondureños, los guatemaltecos y nosotros vamos a ir a la farmacia a comprar los productos por lo menos al mismo precio. Claro. Quizás ¿Cuál es el siguiente paso? Exactamente iba a preguntar, ¿cuál es el siguiente paso después de esta lista o este listado de medicamentos que deben de bajar el costo en el país? Ok, el siguiente paso, que por cierto lo hemos comenzado ya desde el año pasado, es el aseguramiento de la calidad. Precisamente muchos de los cuestionamientos que han surgido es ese tema. No, es que los de calidad son los míos, los otros no sirven. Que por cierto no es un criterio que puede ser válido, porque aquí lo que hay que hacer es que hay que establecer la calidad. Aquí en el país nunca jamás se había establecido la calidad después del registro. O sea, en otras palabras, aquí una vez se registraba el producto ya se podía vender cualquier cosa. Nosotros hemos comenzado el año pasado un proceso ordenado para asegurar la calidad, y por cierto que no lo estamos haciendo nosotros solos, sino que hemos solicitado el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Hemos tenido ya el año pasado varias reuniones al respecto para poder establecer una estrategia en la cual se controle la calidad de todos los productos, de todos. Y como son 11,000 productos, Romeo, tenemos que comenzar por una lista pequeña e ir ampliando. Vamos a comenzar con una lista de medicamentos esenciales, que son aquellos que no pueden faltar en el país para establecerle la calidad. Para que, como usted me dice, ¿qué pasa si este se decide retirar? Ok, vamos a determinar que estos tengan la calidad debida para resolver ese problema de salud. Y ese es el paso que ya lo comenzamos a hacer desde el año pasado, pero es un proceso que vamos a ir caminando. Okay. Bueno, de nuevo vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos ya casi para el cierre de la entrevista de esta mañana. Volvemos. Ahora vamos a conocer nuevamente otros comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Óscar Panameño dice: quiero preguntarle al director nacional de medicamentos si hay algún trámite para que ingresen al país medicamentos de Cuba, o si no lo hay, pero si cabe la posibilidad de que en el futuro sí vengan al país, pregunta. Óscar Hernández Galán dice: ¿qué pasará con los empleados y sus familias y aquellas farmacéuticas transnacionales que decidan ya no operar en el país?
Oscar Hernández también dice: si el doctor Coto acepta que nunca ha existido la fecha para una entidad o una entidad que asegure la calidad de los medicamentos, ¿cómo puede reducir precios sin antes garantizar la calidad de los mismos? También Luis Eduardo Salazar dice: sí, claro, porque todos tenemos en los demás países que es más barato, está haciendo el comentario. Teo Colocho dice: apoyo esta medida, pero ¿cómo se hará para garantizar precios, calidad, pesos, medidas, libre competencia, contrabandos, vencimientos, etcétera, si los medios de control en el país no funcionan? Movimiento Cívico Ciudadano dice: hay más preguntas y confusión. A la gente que pregunta se le debe de explicar mejor. Y también el Movimiento Cívico Ciudadano Ilopango dice: ojalá que la medicina no sea peor que la enfermedad y que los doctores no solo nos receten pastillas de almidón y harina. Regreso contigo, Romeo. Muchas gracias, Roxana. Apoyo esta medida, pero ¿cómo garantizar? Ya hablábamos un poco de esto. Precios, calidad, por ejemplo, y pesos, ¿no? Todas estas cosas que son importantes para los medicamentos. Precisamente ese es el tema en el cual tenemos que entrarle de lleno, el tema de la calidad en general, calidad, seguridad y eficacia. Y este es un tema que es preocupación no solamente para El Salvador. Acuérdense que estamos hablando de industrias que son internacionales. Estamos hablando de industrias, y no solo la gran industria internacional que se conoce, sino en general hay laboratorios colombianos, hay laboratorios de América Latina, de Europa, que obviamente están vendiendo productos. Y ese es un compromiso y una inquietud que existe en el seno precisamente de la Organización Mundial de la Salud. Alguien decía, ¿no era al revés la cosa? Primero garantizar la calidad y después ver el tema de los precios. Lo que pasa es que ya se está vendiendo el producto. O sea, aquí existe ya un comercio del producto. Entonces lo que tenemos que hacer primero es, ok, si ya se está vendiendo el producto, ok, primero veamos el precio, a ver que se venda a nivel como se vende en Centroamérica. Porque yo insisto, es que esto no es una disminución arbitraria. Aquí no se trata de que vamos a bajarle a todo el 40%, no, sino que lo que se ha hecho es un ejercicio de comparación con cerca de 50,000 productos en los países que hemos consultado. O sea que se ha comparado esos precios en esos países y a partir de entonces que se le está dando un valor a cada principio activo. Entonces, esta no es una cuestión arbitraria. Ahora, evidentemente el tema de la calidad es indispensable, pero aquí usted me podría decir, bueno, mire, aquí que no se venda ningún medicamento hasta que no se garantice la calidad de cada uno. Entonces tendríamos un caos. O sea, entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar primero estableciendo un precio techo. Y a partir de entonces vamos a comenzar a establecer este ejercicio de calidad con todos los productos, comenzando por los productos críticos o aquellos productos que tengan uso crónico o que tengan un estrecho margen terapéutico. O sea, tenemos criterios para ver por dónde vamos a comenzar a fin de asegurarle a la población que los medicamentos, por ejemplo, para la presión, para la diabetes, que estos medicamentos realmente, los que queden en el mercado, si no quedan todos, tengan calidad. Claro, yo creo que si le hacemos una consulta a la población, una encuesta, la población tiene la percepción de que hay abusos en el tema de los farmacéuticos y de los precios de los medicamentos, ¿no? Creo que la gente está muy consciente de que se está pagando muy por arriba de lo que se paga en los países centroamericanos y que el costo debería bajar. Usted me estaba mostrando algunos ejemplos de cuánto van a costar estos medicamentos. Por supuesto le ponen el techo máximo sugerido, que me imagino que así va a ser. Digo, creo que la gente está consciente de eso y al final, si esto va a redundar en primero tener buena calidad y buenos medicamentos, pero redundar en una disminución en el precio, yo creo que hay que aplaudirlo porque al final la gente va a tener dinero extra para otras necesidades que también tiene. Y digo, no es justo que esté pagando $20 por un medicamento cuando en realidad puede costarle $6 y es lo que está costando en otros países centroamericanos. Alguien preguntaba, ¿hay trámites para, para comprar medicamentos vía Cuba o en Cuba? El registro de medicamentos de la dirección está abierto a cualquier, incluso particular, porque ya la ley establece ya que el particular puede venir a registrar productos y traerlos, siempre que cumpla, porque se piden requisitos para el almacenamiento y transporte. Y el laboratorio de origen tiene que cumplir con las buenas prácticas de manufactura y tiene que tener el registro correspondiente. O sea, ya no solo los laboratorios pueden traer medicamentos, sino una persona particular. Antes droguerías. Droguerías. Sí. No, ahora los particulares pueden hacerlo. Entonces, ahora, obviamente este es un proceso de registro que hay que garantizar la calidad del producto, no se trata de cualquiera. No solo cubanos. Aquí en Latinoamérica hay por lo menos 5 autoridades de referencia de medicamentos. Una es Cuba, pero está México, Colombia, Chile. Brasil, Chile no, Brasil y Argentina. Esos son los 5 países que tienen autoridad de referencia de medicamentos.
de regulación de medicamentos. Entonces, si por ejemplo alguien de Colombia, un laboratorio de Colombia, quiere traer productos, pues evidentemente tiene que observar toda la reglamentación adecuada y venir a registrar el producto. Y después puede venir a venderlo. O sea, no existe ninguna objeción en este momento para que entre un producto u otro. En el pasado sí habían barreras. Ok. Antes de terminar, dos cosas. Uno, a ver, la gente, como digo, debe estar aplaudiendo esto, pero ¿cómo garantizar, doctor, y aquí vamos con la parte logística, ¿no?, de la Dirección Nacional de Medicamentos, cómo garantizar que realmente van a bajar de precio las farmacias y supervisarles ir a los diferentes municipios, ¿no?, que hay una gran cantidad de farmacias, decir, mire, usted está violentando la ley, no ha bajado el precio que nosotros hemos sugerido como techo, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Nosotros tenemos que contar con 7 millones de pares de ojos que cuando vayan a comprar a una farmacia tengan claramente el concepto de que dentro del medicamento tiene que estar el precio de venta máximo al público y el precio de venta de este producto, y el precio de venta del producto tiene que estar por debajo del precio de venta máxima al público. Esa es una obligación que esté. Esa es una obligación. Que esté en el envoltorio. Así es. Entonces, si no lo tienen, tiene que denunciarse la farmacia. Ahora, la denuncia es muy importante, pero además de la denuncia, nosotros vamos a hacer inspecciones de barrido. Por ejemplo, vamos a seleccionar Apopa y vamos a ir a todas las farmacias de Apopa a cerciorar de que existe esta medida y que los precios están por debajo, los precios que se vende el producto están por debajo del tope que se ha establecido. Ya. O sea, la garantía principal son precisamente los salvadoreños y salvadoreñas de que se cumpla. Siempre es así. Esta ley. Bueno, qué bueno. No me queda más tiempo, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros, digo, siempre que sean medidas así importantes, decisiones importantes o leyes importantes que estén, que lleven beneficio a la población salvadoreña, nosotros como Canal 12 vamos a estar siempre apoyando esto, digo, siempre y cuando sea legal, ¿no?, que no rompa el marco constitucional como se ha hecho en varias ocasiones o como se ha denunciado en este caso. Habrá que esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y ver cómo se van ajustando algunas cosas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, hermano. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos ya para despedir Hechos AM.